Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, bastante bien. Perfecto. Bueno, soy Ignacio Herrera, el hijo de Jorge, Nacho también me dicen. Y bueno, voy a ser el moderador de esta conferencia. Voy a aceptar a la gente que está entrando. Les pido si pueden esperar unos segundos para que termine de aceptar a todos. Y bueno, les voy contando que este va a ser el webinar continuación del anterior. Tengan en cuenta que el anterior se realizó el día 2 de junio y este vendría siendo la segunda parte. En principio esta es la segunda parte y podríamos decir que es la última. No sabemos si en algún momento vamos a realizar otros, capaz podremos llegar a hacer una actualización. En dicho caso, les avisaríamos por el mismo medio que les avisaron, ya sea por WhatsApp o por algún post. Y bueno, como saben todos, la persona que va a dar la charla es Jorge Herrera. Bueno, esperamos unos segundos más a que terminen de ingresar la gente y en breve seguimos. Hola, ahora sí. Bueno, como les comentaba, soy Nacho, el hijo de Jorge, voy a ser el moderador. Les explico cómo va a ser la dinámica. La charla va a durar aproximadamente 50 minutos, 55 es el tiempo estimado que tenemos. Y después vamos a hacer una ronda de preguntas. Ahí, si quieren, pueden prender los micrófonos o la cámara para interactuar de la mejor manera, tipo diálogo. Y ya para ir finalizando, después vamos a realizar un juego. Son 5 preguntas, multiple choice. Y bueno, esa es la idea de interactuar y divertirnos un poco entre nosotros. Y bueno, y después al finalizar, una breve conclusión. Eh, Creo que eso es todo. Así que ahora sí, ya para finalizar mi speech, les doy a ustedes la bienvenida al doctor Jorge Herrera. ¿Puedo hablar? Sí. Muy buenas tardes a todos. Se me dio el video, espera. Y a los que se vayan sumando, no esperamos más, arrancamos. Bueno, simplemente volver a mencionar que hablar de este tema no debería ser un tema más. Y les agradezco de corazón el poder compartir esta segunda experiencia, tanto mía como seguramente ustedes. Espero que no sea la última. Quisiera hacer referencia a esta tan abrumadora información que hemos tenido en los últimos tiempos. No basta abrir simplemente un celular, una cámara, una televisión o por los medios radiales la cantidad de hiperinformación que hemos tenido. Un poco la idea de estas dos charlas que hemos dado, primero es poder cuidarnos entre nosotros, es decir, la mayoría de ustedes están relacionados ya sea porque trabajan o tienen familiares que trabajan en salud. Entonces un poco la idea de esta es poder filtrar la información con la que hoy contamos. No olvidar que cuando hablamos de bioseguridad es un tema complejo, que están involucrados tres grandes procesos, tres grandes, como son el huésped, el microorganismo y el ambiente. El abordaje es total, no sirve de nada contar con los elementos de protección personal si no tengo el hábito de lavarme las manos. Hoy sabemos que lavarse las manos probablemente es nuestra principal fuente de prevención de esta patología. Controlar los planes de vacunación o la limpieza ambiental, tan olvidadas muchas veces. Respecto a las precauciones, tenemos dos grandes grupos. El primero abarca las medidas de precaución estándar, proporcionar una buena barrera entre la muestra y el personal durante la manipulación de la muestra. El segundo punto es la vía de transmisión. Nosotros ya hemos referido en la primera charla algunas de ellas, como fueron la transmisión por gota o la transmisión por contacto. Simplemente saber que cuando nosotros estamos frente a un paciente, estamos frente también a una posibilidad de transmisión de enfermedades, por lo cual nosotros tenemos que estar con las medidas acordes a esa situación, ya sea que sea una transmisión por contacto. En el caso que nosotros especialmente estamos familiarizados es cuando estamos hablando de KPC, EBR, una gangrena, o transmisión por gota, como la estamos haciendo hoy en día con las infecciones respiratorias, sin ir más lejos también en caso de meningitis, escarlatina, o la transmisión aérea, que muchas veces se habla mucho pero se conoce poco, específicamente en el caso de TBC, varicela, sarampión y herpes. En cuanto al lavado de manos, tenemos que saber que existen 5 momentos. Me he referido bastante más en extensivo en la charla anterior, donde hablábamos que realmente el lavado de manos probablemente sea la principal vía para evitar la transmisión de infecciones cruzadas. Y sin embargo también vemos que se utiliza muy poco este recurso. Ahora bien, cuando entramos específicamente al SARS-CoV-2, nos encontramos con una realidad. Y esta me parece que fue un poco uno de los grandes motivos por el cual se empezó a cambiar particularmente algunas de las medidas de cuidado respecto a esta patología.
Uno de los estudios más comentados fue el New England Journal Medical, el Van Dolly Malen. Él hablaba que el virus puede permanecer en el ambiente de 3 horas en determinadas circunstancias, como puede ser el papel, o hasta 7 días en el caso de las mascarillas quirúrgicas. Eso para que tengamos en cuenta que el virus, según las condiciones, temperatura y humedad, puede tener viabilidad en distintos elementos. Eso lo vamos a tener en cuenta más adelante. En relación al virus transmitido por el aire, hay una publicación también muy antigua, ya nos parece muy antigua, son hace 3 meses, donde nos hablaba que el virus puede permanecer en el ambiente, con estos gráficos. Acá compara 2 virus, el virus SARS-CoV-1, que es el que apareció en el 2003, y este conocido como SARS-CoV-2, tanto en rojo o en verde, uno o el otro. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Es decir, simplificando, nos está diciendo que el virus puede permanecer en el aire, es decir, nos estaría hablando de una posibilidad de una transmisión aérea, y puede permanecer en el aire hasta 3 horas, con una vida media de 1 hora, .1. Esta vida media de 1.1 quiere decir que si yo tengo 100 virus en tiempo cero, a la hora voy a tener probablemente la mitad. En relación al... bueno, eso es específicamente lo mismo. En relación al lavado de manos, nos vamos a abocar a una sola situación concreta, la que a nosotros nos interesa, sabiendo, y no por eso diciendo que es menos importante la higiene quirúrgica. Nos vamos a referir al lavado por fricción de manos que habitualmente hacemos, ya sea a base de alcohol, con gel alcohólico o alcohol al 70, o bien el lavado con agua y jabón, que cada vez lo estamos incorporando más en nuestros lugares de trabajo. En relación al lavado de manos, y probablemente me voy a referir, seleccioné una serie de trabajos, de estudios multicéntricos, nos dicen exactamente por qué son importantes. En este estudio multicéntrico nos demuestra que el lavado de manos es la principal línea de defensa en la prevención de infecciones cruzadas, y puede llegar a prevenir hasta el 50%. Cada uno de ellos nos muestra, son distintos trabajos, de Chen, Lau, Miura, son trabajos realmente importantes, con un N tan grande, en un total de 2.159, y no está hablando. Cuando uno ve esta O'Reilly, es una medida estadística de asociación, y que nos está diciendo el intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir? Que cuando es 1, prácticamente es indiferente esa medida para la acción que estamos haciendo. Cuando supera 1, quiere decir que es contraproducente. Sin embargo, cuando es menos de 1, y cuanto más chico sea ese 0, nos está hablando del grado de protección. 0,54 nos está diciendo que protege aproximadamente un 50% la protección del lavado de manos en infecciones respiratorias. Ahí está. En cuanto a usar mascarilla, esto es simplemente un compendio de todo lo que se ha escrito a nivel mundial, los principales países del mundo, que han hecho con las recomendaciones del lavado de manos. Por eso es que nos estamos volviendo tan locos, porque según a quien nosotros referenciemos, ya sea la OMS, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Hong Kong, China, Singapur, nos está hablando probablemente de, frente a la misma situación o eventualidad epidemiológica, distintas formas de cuidarnos. Por eso es muy importante saber cuál es nuestro organismo rector en nuestros casos, y a quién le vamos a hacer caso en estas situaciones. Es decir, en otro escenario el uso de mascarillas se sectorizó, es decir, probablemente una de las conclusiones de todos estos trabajos nos está diciendo que en realidad, según la situación epidemiológica, y sobre todo en lugares cerrados, yo debería utilizar determinado tipo de mascarilla y no otra. Esa es la conclusión principal. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de lo que pasaba en el sudeste asiático, en Singapur, esos lugares. Ellos tienen el hábito de cambiarse las mascarillas hasta 16 veces por día. Realmente nosotros en la Argentina y todo lo que es Europa y lo que ha sido América, creo que estamos muy lejos de esa realidad. Así que muy difícilmente podemos llegar a ese estándar de, digamos, de sistematización que tenían en esos lugares. ¿Qué se observa con este trabajo? Que el guante tiene un grado de contaminación prácticamente del 66%, es muy alto. Un solo uso del 64%, que hay una transmisión cruzada, es decir, por usar guante y no sacárselo entre patología y patología de más del 20%. Es decir, que por no sacarme el guante está bien, me estoy protegiendo, pero al mismo tiempo me vuelvo en transmisor de patologías al resto de la comunidad de pacientes internados. Y por otro lado, el hecho de utilizar guantes nos ha generado un mal hábito de no lavarnos las manos.
prácticamente un 60-70% de la mala adherencia al lavado de manos. Realmente utilizar guantes durante toda una jornada laboral no es un buen hábito para poder trabajar. Sin embargo, nosotros vemos que en muchos de los lugares donde estamos trabajando hay personal que permanentemente durante todas las jornadas laborales está utilizando el guante. Las patologías de tipo respiratorio tienen dos tipos de precauciones: por gotas, es decir, partículas de más de 5 micrones, de aproximadamente un tamaño de 5 a 10, y las precauciones de contacto. Simplemente veamos que en ambos casos la precaución universal es restringir las visitas, lavarse las manos, utilizar guantes, y en el caso específico de la transmisión por gota, la utilización de la mascarilla quirúrgica. No habla del N95. Y en cuanto a la transmisión, precaución por contacto, tened en cuenta que hay dos elementos clave: el uso de los guantes también, y las batas. Las batas, tengan en cuenta que es un elemento de precaución de transmisión por contacto, y no aérea. En cuanto a esto, acá hay algo muy importante que me gustaría mencionar. Esto es un metaanálisis, y a partir de esto, en el año 2003, la transmisión de los virus respiratorios pasó a ser una transmisión que era únicamente exclusiva por gota, a ser una transmisión por contacto y por gota. Es decir, estos son muchos números, pero simplemente nos está mostrando que las dos formas de contagio de las infecciones respiratorias, y a partir de ese trabajo del 2003, fue contacto y gota. Es decir, no solamente la gota, es decir, no era suficiente tener colocado un barbijo quirúrgico o un N95 para evitar las infecciones de tipo respiratorio. Posteriormente, este trabajo del 2003 concluye que la transmisión por contacto y por gota son suficientes para explicar la transmisión del virus. Suficientes, pero no probablemente terminado, es decir, porque acá hay un capítulo que probablemente a futuro se tenga que hablar un poquito más referido a la transmisión aérea. ¿Qué observamos en cuanto a la transmisión por contacto? Nosotros sabemos que existen dos elementos claves, que son los guantes y las batas, sin menospreciar lo que se refiere a la higiene de manos y restringir las visitas. Observamos que la primera precaución debe ser el aislamiento de contacto, y tiene que ver con no tocar. Es decir, esa es la principal vía de transmisión. Los guantes y las batas, en el caso de las batas, con la posibilidad si tenemos la posibilidad de utilizar el camisolín o la bata, tiene que ser hidrorrepelente según el trabajo que realizamos. La otra precaución tiene que ser de manga larga, y la tercera, que tiene que haber para todos los talles. En relación a los guantes, la protección puede llegar hasta un 70% cuando analizamos otra vez el odor ratio. Es decir, en este caso tenemos un odor ratio de 0,3, es decir, hay una protección prácticamente de un 70%. En cuanto a la transmisión por gotas, y acá vuelvo a mencionar lo mismo, y perdón si soy reiterativo con esto, es decir, un poco para que afiancemos estos conceptos que son tan importantes, fundamentalmente en las patologías respiratorias, y específicamente en el SARS-CoV-2, que es el nombre específico de este virus. Es decir, la transmisión por gotas son transmisión de microgotículas mayores de 5 micrones. Son gotas pesadas que tienen un radio de acción de 1 metro, metro y medio. Sin embargo, algunos hablan de una recomendación de hasta 2 metros. Que sería lo ideal, es decir, como medida general, que ha pasado en muchos países, la distancia ideal de distanciamiento debería ser de 1,5 a 2 metros. La protección por gota, los elementos serían la mascarilla facial, las gafas y los barbijos. En cuanto a la protección ocular, analizando el O'Ration, es decir, observen, en este caso tiene un O'Ration de 0,1, tiene una protección prácticamente de 100% si nosotros utilizamos cualquier tipo de protección ocular, ya sea gafas, inclusive se podría hablar hasta del anteojo, es decir, frente a una transmisión por gota, una persona que nos esté hablando de frente, podríamos evitar una transmisión de un 100%. ¿Qué pasa con el uso de la mascarilla quirúrgica? Otra vez, analizando este O'Ration, tiene una protección en las patologías respiratorias de un 70%. Es decir, estamos mostrando con esto evidencia que tanto los guantes, las mascarillas, las batas,
cada uno por su lado y separado, tienen protección para las patologías por contacto y por gota, que van desde un 50, en el caso de los guantes, a un 70 o un 100% en el caso de las gafas. Cuando analizamos el N95, sin embargo, vemos que tiene una protección prácticamente muy similar, pero en determinadas circunstancias, y sobre todo cuando estamos hablando en la formación de aerosoles, es mucho mejor. Si no, si estamos hablando de una precaución de gota, ambas dos son particularmente, digamos, beneficiosos. Es indistinto utilizar uno y el otro si la transmisión es exclusivamente por gota. Sin embargo, y esto es lo más importante, cuando se analizó en el peor de los escenarios, ¿cuál sería en esta patología? La formación de aerosoles. En ese caso, indudablemente, el único protector es el N95. ¿Por qué? Porque se analiza el intervalo de confianza, donde dice que en realidad el N95 tiene un intervalo de confianza con una protección de un 74%, mientras que en el peor escenario, es decir, un proceso donde se forman aerosoles, la mascarilla quirúrgica no está protegiendo solamente el 38%. Esto ya es un dato concluyente donde nos dice que si hay un proceso de formación de aerosoles, el barbijo que uno debe recomendar sin lugar a dudas tiene que ser el N95. Perdón, acá, ahí va. Muy bien. Se comparan ambos usos en la prevención. Este trabajo utilizó el SARS-CoV-2, un metaanálisis del 2017. Ambos protegen, pero sin embargo vemos que en realidad, como venía diciendo el trabajo anterior, la protección en el caso de la formación de aerosoles es mucho mejor en el caso del N95. Entonces, según esto podemos pensar que los barbijos serían el N95, o el de protección más del 95%, sería la solución para todo escenario. Pero sin embargo esto no es tan sencillo a modo de simplificar esto. Como prueba está este trabajo, que ellos tuvieron caso de SARS-1 en el año 2003 y 2006, y analizaron qué pasaba con el N95 en el personal de salud, y observaban que se infectaban más cuando utilizaban el N95. Y entonces se empezó a estudiar cuál era la causa, es decir, utilizando el barbijo de mayor protección, el personal de salud se infectaba más. Entonces, bueno, ellos hicieron un examen epidemiológico muy importante, donde observaron que entre ellos eran mala formación, es decir, nosotros estamos cansados de observar personal de salud que hace mal uso de este elemento, el cansancio laboral, la cefalía, entre de las principales causas más importantes por el cual personal de salud, que teóricamente debería estar bien protegido con el N95, se infectaba. Entonces, moraleja, respirar no es sinónimo de formar aerosoles. El aerosol se va a formar al estornudar, al toser, al hacer un examen como una broncoscopía, una reanimación, una toma de muestra como puede ser un fauces. Entonces, para concluir esta primera parte de lo que se refiere y un poco convencernos que cada elemento por separado tiene su función, pero todos juntos es el mejor modo de protegernos frente a esta patología, llegamos a este punto, que son los elementos de protección personal, como son las batas o batas de laboratorio, guantes, la protección de los ojos, las gafas, los barbijos, de los cuales hay dos elementos que hoy en día se están discutiendo si realmente entrarían o no, pero particularmente en esta patología como es el COVID, que es la enfermedad, no serían tan sustanciosos su acción como son las cofias y las botas que se utilizan en algunas circunstancias. Es decir, no son elementos realmente imprescindibles. Y acá hay que decir algo muy importante de los elementos de protección personal. Primero, que el ébola es el único riesgo biológico que realmente se han estudiado en forma concienzuda cómo utilizar el elemento de protección personal. Es decir, el COVID no es ébola. Entonces, muchas veces estamos utilizando por demás determinadas circunstancias, determinados elementos de protección personal. La primera condición justifica usarlo siempre y cuando se den determinadas características epidemiológicas. Entonces, ¿cuáles serían esas situaciones donde sí yo debería utilizar este elemento de protección personal?
me voy a referir en este caso a la gente del laboratorio, específicamente aquellos que no cuenten con cabina, específicamente como hacemos nosotros, la mayoría de las instituciones deberían utilizar estos elementos de protección personal, estas barreras, es decir, fundamentalmente la bata, una cofia, un barbijo, el N95 por supuesto, los guantes, y en algunas circunstancias, ya sea la máscara facial o un anteojo protector. Para seguir con el tercer elemento que yo mencioné al principio, es decir, nosotros hablamos del microorganismo, hablamos de las precauciones, el tercer elemento era la limpieza ambiental. Y probablemente, como quedó mencionado en muchísimos trabajos, la limpieza ambiental, y en esta patología respiratoria, sea la principal fuente de diseminación y transmisión de las enfermedades respiratorias. Entonces, por eso se hace tanto énfasis en esto, es decir, hoy tenemos el mal hábito de usar los elementos en muchos lugares que uno lo observa, los guantes, el barbijo, la bata, pero tenemos el mal hábito de no limpiar los lugares donde trabajamos. Entonces, con esto, simplemente yo quiero invitarlos a que utilicen los elementos que sí disponemos, como son en áreas críticas y semicríticas, como es el cloro, es decir, la lavandina, el 1%. Fundamental, porque tiene una rápida acción virucida, como está muy bien ilustrado acá. Este es un virus lipídico que realmente tiene una alta capacidad de destrucción de este tipo de virus, es decir, la lavandina. También se puede utilizar en determinados lugares, como puede ser un área administrativa o pasillo, los amonios cuaternarios, que eso es un elemento que muchas veces están faltando en las instituciones, pero podrían alternarse tranquilamente, es decir, el cloro que disponemos y los amonios cuaternarios. ¿Y qué pasa con los elementos biomédicos? Y acá me voy a detener simplemente en un punto, es decir, hoy en día hay poco normatizado respecto a esto, es decir, probablemente no sea un área donde nos tengamos que involucrar a la gente de laboratorios, sin embargo, sabemos que sí existen determinadas características a utilizar. Entre ellos tenemos el amonio cuaternario fundamental, tanto para los elementos críticos o semicríticos, y tiene una alta acción virucida. Sabemos que el SARS es un virus lipídico, entonces el amonio cuaternario para un elemento crítico tiene una rápida acción. Digamos, hay dos formas de presentación, ya sea la que nosotros muchas veces disponemos en los laboratorios, en forma líquida, que se prepara y con eso se realiza la limpieza, o bien la que se dispone en algunas situaciones, como puede venir en paños, que se utiliza para limpiar tanto los lentes o los elementos de protección de la cara, la máscara facial. El tercer elemento, esto es un hermoso trabajo que nos va a hacer pensar seriamente cuando nosotros visitamos a un paciente qué es lo que podemos tocar y qué es lo que no hay que tocar. No solo en esta situación, sino en cualquier otra. Es decir, nosotros sabemos que la transmisión cruzada, no solo del personal, sino también de los familiares que asisten muchas veces a los pacientes, puede pasar. Entonces, esto es un trabajo bastante reciente, del 2018, donde demostraron que realmente había lugares donde la transmisión, los focos de alto inóculo microbiano, de virus, o de agentes patógenos, eran estos que están marcadas. Es decir, son las sillas, ya sea de cualquier tipo de material, los respaldos de las camas de los pacientes, el lugar donde come habitualmente el paciente. Entonces, bueno, esto es un factor a tener en cuenta cada vez que nosotros visitamos los lugares. Es decir, a partir de ahora involucrémonos en el tema de seguridad y cuidémonos también nosotros para no ser transmisores de las patologías. Por este vínculo que sabemos que existe, que es las personas, los virus no viajan solos a afectar a los pacientes, sino que somos nosotros los que las trasladamos, con nuestras acciones y con nuestras manos. Perdón. Ahí va. El otro punto, y acá no me voy a detener demasiado, es cómo cambia la forma en que nosotros limpiamos. Y esto es algo que yo no lo había tenido en cuenta, pero lamentablemente lo vamos a tener que empezar a incorporar en la medida de lo posible en donde estemos trabajando. Si nosotros necesitamos limpiar algo, tengamos en cuenta lo siguiente: hay mejores y peores elementos para poder limpiar el ambiente y los lugares donde estemos trabajando. Dentro de lo que conocemos, el algodón, que muchas veces es el único con el que contamos, es el peor. Es el peor ¿por qué?
porque pierde rápidamente la liberación del desinfectante. En cambio, si nosotros pudiésemos disponer de los, como pasa en muchos lugares, las microfibras, tendríamos una mejor limpieza y una distribución sostenida de ese desinfectante a lo largo del tiempo. Y a modo, digamos, de conclusión de esta primera parte, me gustaría hacer hincapié a esto que se llama paquete de medida. Esto es simplemente un extracto que yo obtuve de acá de la Municipalidad de Chacabuco, donde ellos ven la importancia de lo que es, no solo en el ambiente hospitalario, sino también en nuestra comunidad, que realicemos determinadas medidas. Ahora me voy a referir a los barbijos, respiradores y tapabocas, es decir, ¿qué he observado en este tiempo que nos ha pasado esta pandemia? Que lo usamos en forma indistinta uno el otro, pero creo que cada uno tiene su lugar de acción. Entonces, 2 palabras con el tapabocas. Este probablemente sea el primer estudio, el que hace referencia, el primer estudio multicéntrico y serio, de estudio de casos controles, de la utilización de máscara de tela en 15 hospitales. 1.600 personal de salud participaron de este estudio. Hay muy poca evidencia para poder recomendar que el tapaboca, es decir, cualquier elemento que uno pueda fabricar en forma casera, sea un elemento de protección personal para el personal de salud. La otra es que hay una alta penetración de partículas a través del tapaboca, es decir, nosotros sabemos que el uso permanente, reiterado, del tapaboca o cualquier elemento que nosotros nos pongamos en la boca nos va a generar humedad, y eso, cuando se humedece, transmite muy fácil el virus de un lado hacia el otro. Es decir, que como elemento de protección personal, como fue demostrado en este trabajo, no debería recomendarse en personal de salud que lo utilice. Es decir, no es un elemento de protección personal para el personal de salud, por lo menos en el área donde nosotros estamos trabajando. Amén de esto, cuando existen las situaciones pandémicas, como ha pasado en el mundo, o en situaciones donde los organismos sanitarios no cuentan con los recursos, porque esa es la otra realidad, estos elementos se han utilizado y muchas veces son hasta recomendaciones de los mismos ministerios, pero sepan que como recomendación, este trabajo lo demuestra, no es un elemento de protección para el personal de salud. ¿Dónde se ha utilizado? En los lugares más pobres. En África Occidental, durante el brote de ébola, aunque parezca mentira, el ébola es una transmisión también por gota y tan parecido al SARS, se puede sin embargo, en ese caso, en África Occidental, al personal de salud le habían sugerido que utilicen este elemento de bioseguridad. Y bueno, acá les voy a mostrar 2 palabritas simplemente en lo que se refiere al N95. Este también es el N95. La única diferencia con el que nosotros muchas veces estamos familiarizados es el color blanco, y que este tiene una protección para salpicaduras. Este se lo conoce como N95 quirúrgico. Y en forma muy resumida, voy a tratar de simplemente poner en pantalla las 2 grandes o las 3 grandes diferencias yo creo que pueden tener cualquiera de tanto la mascarilla quirúrgica o el N95. En primer lugar, la mascarilla quirúrgica está aprobada por la FDA, pero no tiene ninguna aprobación del Instituto de Bioseguridad, que es la ANIOS. Sin embargo, el N95 sí tiene la aprobación, es decir, es un elemento realmente elemento de protección personal reconocido mundialmente de protección. La otra característica es que la máscara quirúrgica no requiere ajuste o prueba de ajuste ni comprobación de sello. Esas son 2 características fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta con el barbijo. ¿Por qué? Porque la mascarilla quirúrgica no necesita eso. ¿Por qué? Porque sabemos que no ajusta completamente a la cara. Por los costados hay cierto margen de filtrado. Y en cambio, el N95, acá es todo lo contrario, sí. Ustedes, cuando se lo colocan por primera vez un barbijo N95, no cumple la prueba de ajuste. Es decir, yo me tengo que poner ese barbijo en la cara, tengo que pasar las 2 correas por detrás de mi cabeza y tiene que haber completamente, es decir, completamente como hermético. Y el otro factor muy importante del N95 es la prueba de sellado. Ustedes no pueden utilizar ningún barbijo si no pasan esta prueba.
Y ahora le voy a pedir a Nacho que me habilite por acá no veo el video. A ver. Voy a mostrar. ¿Se está viendo? Bueno, voy a mostrar cómo realmente deberíamos usar el N95. Por primera vez. Esto se hace únicamente por primera vez. Yo saco el barbijo, me lo coloco en la cara, tiro la primera correa hacia arriba, la más alta hacia arriba. La segunda hago exactamente lo mismo. Ajusto la nariz, el ajuste que tiene nariz, con las dos manos me pongo al costado de la cara y trato de exhalar. Y no tiene que salir por ningún lado, no tiene que haber filtración por ninguno de los costados. Al mismo tiempo, tengo que inhalar fuertemente y tiene que haber una retracción de todo esto para saber que ese, no sé si se alcanzó a ver. Bueno, ya está. Cuando yo pongo en uso el N95, es el único modo que yo puedo asegurarme que tal barbijo cumple los dos requerimientos fundamentales que yo necesito. Que ajuste bien en la cara, es decir, las dos correas tienen que estar tensas y bien ajustadas, y al mismo tiempo la prueba de sellado. Si no pasa la prueba de sellado, mal nos puede llegar a cubrir frente a una eventualidad de que alguien nos tosa cuando sacamos una muestra, o en el caso de un terapista que esté intubando a un paciente. La máscara quirúrgica 1, que se las caracteriza por la eficiencia de filtrado bacteriano. La máscara de tipo 1 filtra hasta el 95%, la mascarilla quirúrgica de tipo 2 hasta un 98%, y después viene la mascarilla 2A, que tiene la característica de ser repelente a los líquidos. Bueno, estas son características que tenemos que tener en cuenta por el tema de las mascarillas. Sin embargo, cuando uno ve las especificaciones, muchas veces de los productos que nosotros estamos recibiendo en los laboratorios no cuentan con estas especificaciones. Así que en la medida de lo posible sepamos que hay un nivel de eficiencia de filtrado bacteriano que sería importante contar con el mejor, que sería el tipo 2, que da una protección un 98%. El otro tipo de mascarilla, que hay de distintos modelos, distintos tipos, según la procedencia, el lugar, que cumplen todas las mismas requerimientos de bioseguridad, son las N95, N99, la N100, y distintos nombres según el grado y nivel de eficiencia. Y acá vienen las que van a ser, probablemente, y Dios quiera que no, las que van a ser las estrellas, y que están siendo las estrellas hoy en día con el tema del ébola, como son las que conocemos como PAR, es decir, son elementos de purificación de aire interno, que son sistemas completamente cerrados, y se purifica el aire y tiene todo un sistema, no solo esto, que es la máscara y la parte de arriba, sino también todo completamente cubierto la persona que van a tomar las muestras. Esperemos no tener que nunca trabajar con este tipo de elementos, porque realmente estamos hablando de una altísima peligrosidad como es el ébola, o otros virus hemorrágicos que están apareciendo en distintos lugares del mundo. Y acá voy a hacer un hincapié otra vez, volver al mismo tema de la mascarilla, a ver qué tanto es importante uno o el otro. Es decir, cuando muchos estaban discutiendo, y sobre todo la OMS nos decía, no se utilicen, no está recomendado en la población usar las mascarillas, ningún tipo de protección, en la población no sirve. Casi al mismo tiempo, no solo la revista Natura, hay muchísimas más publicaciones, y entre ellos voy a hacer mención a este trabajo. Creo que es un muy buen trabajo. El doctor Xu Han, un biólogo molecular de Sackler, publica en la revista que nos muestra esta realidad. ¿Qué pasa si uno presenta, uno es como vemos en la filmina de la derecha, si es uno el que está con una patología respiratoria, ¿qué grado de protección o de diseminación de partículas va a haber en la sociedad? Y acá se lo midió con los 3 tipos de barbijo. Entonces ellos observaron que si utilizo una mascarilla de tela, la cantidad de partículas que se iban a medir en el ambiente, iba a haber aproximadamente de 100 partículas originalmente, 90 iban a estar en el aire. En cambio, si yo utilizo una mascarilla quirúrgica, que es lo que debería tener hoy un paciente con sintomatología respiratoria, es de 50 partículas. En cambio, si yo utilizo un N95, no va a ser 100% evitar que filtren, va a haber, pero va a ser sustancial. Es decir,
30. ¿Qué vemos con esto? Que realmente que hay un grado de protección, ya sea que uno se quiera proteger de alguien que esté tosiendo, o sea uno el que está con alguna patología respiratoria, siempre interponer un mecanismo, como puede ser un barbijo de tela, una mascarilla quirúrgica o un N95, prestan protección. En cualquiera de las dos situaciones, ¿qué vemos? ¿Qué conclusión sacamos? Simplemente con ver la evidencia que el doctor Shui Han nos presentó, es que siempre en orden de prioridad de protección, el N95 protege mucho más, a eso le sigue la mascarilla quirúrgica, y mucho menos la protección del tapaboca o la máscara de tela. Por eso, en el peor de los casos, hay que utilizar siempre algo que interponga, es decir, un pañuelo, unas mascarillas caseras hechas, pero siempre tiene que haber algo. Los trabajos están hablando que idealmente sería que en la población pudiesen utilizar una mascarilla quirúrgica. Y en aquellos que lo puedan tolerar, el mejor probablemente elemento de protección. Sin embargo, no hay muchos trabajos que nos hablen de eso, el impacto que tiene para prevenir esta enfermedad, es la máscara facial. Realmente la máscara facial es uno de los elementos más protectivos que puede haber en esta patología. Bueno, acá simplemente les muestro una foto de lo que es el N95. Si nosotros pudiésemos armar un N95, tiene 2 o 3 capas de material filtrante, son donde se filtran las partículas, y actúan por distintos mecanismos cuando uno utiliza el N95. Uno es por filtrado, y el mecanismo más importante por el cual actúa un N95 es por carga electrostática. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas menores del tamaño de poro que tienen los barbijos de 0,3 micrones, si bien son más pequeños que el tamaño de poro, es decir, uno tiende a pensar que pasa, la mascarilla esta, el N95, tiene un sistema de carga electrostática que hace que esa partícula tan chiquita, que si bien pasa el poro, quedan atrapadas por la red por presentar cargas. Y estos son simplemente a modo de esquema los principales organismos científicos de los cuales nosotros nos estamos refiriendo cuando nos hablamos. El NIOSH, que habla del tema de bioseguridad, el CDC, el OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, y la FDA, que relaciona con alimentos y distintos tipos de productos, antibióticos entre ellos. ¿Qué tenemos que ver en la mascarilla cuando nosotros tenemos el primer contacto con cualquiera de ellas? Primero, saber si está aprobada o no. Lamentablemente, con esto de la pandemia hay una gran comercialización de muchísimas mascarillas que no están aprobadas. Y lamentablemente los distintos organismos, inclusive en las distintas instituciones en las que trabajamos, carecemos de este tipo de información. Pero idealmente nosotros tenemos que saber identificar en la mascarilla algunas características. Primero, si está aprobada por NIOSH. Es decir, tanto en Estados Unidos como en Argentina se utiliza el mismo tipo de mascarilla, entonces la misma forma de individualizarla. Es decir, NIOSH es el organismo, como recién les expliqué, que se encarga de lo que es la validación y el tema de bioseguridad. Después presentan una serie de números donde nos dice que la mascarilla, en este caso el N95, N100, nos está diciendo qué tipo de mascarilla es. Puede ser un N99, un N100. Y acá el número de serie, donde como cualquier producto que se elabora, nos tiene que estar hablando para que nosotros podamos buscarlo en base de datos que algunas agencias mundiales tienen, para que sepamos si realmente está aprobada oficialmente o no determinada mascarilla. Y a modo de ejemplo, tenemos esto. Nosotros utilizamos la N95, pero ¿qué pasa en el mundo? En el mundo no es así. En Europa se utiliza, si ustedes buscan los trabajos, se utiliza un tipo de máscara, se conoce como FFP2. En China la KN95, que hace poco, 2 semanas, tuve el gusto de conocer una de ellas, es decir, es en China. En Australia la P2, en Japón una conocida como DS. Prácticamente todas, por lo que pudimos analizar, cumplen los mismos requerimientos de bioseguridad. Es decir, si a mí me dan una N95, la voy a usar, pero si alguien me ofrece una KN95, que es la que se usa en China, la puedo usar completamente tranquila. Cumplen los mismos requerimientos, no tienen ningún tipo de problema. O una FFP2, como pasa en Europa, ningún tipo de problema. Y a modo de ejemplo, estas son las características que... ¿Por qué lo llamamos N95? 95 porque
filtra el 95% de las partículas a un tamaño de 0,3 micrones, y N porque no es apta para trabajar con aceite. A nosotros en salud nos da igual sea protectora o no de aceite, pero como yo le expliqué en el webinar primero, el hecho de la N95 nació como un requerimiento y una utilidad en la industria, y posteriormente en la década del 90 con el HIV y la tuberculosis pasó a ser un elemento de utilización en el ámbito hospitalario. Bueno, este no es más que una filmina de la misma mascarilla que se están utilizando en Europa. Esta tiene una ventaja pero que se puede discutir su uso, como es la válvula de respiración, de exhalación. Es decir, ¿para qué sirve esta válvula? Simplemente para que respirar sea más fácil, porque permite su apertura en una única dirección. Solamente me permite exhalar el aire, pero ojo que estas no son mascarillas que uno podría estar recomendando en el ámbito hospitalario, porque puedo estar diseminando algún virus o patología frente a un paciente con patología respiratoria o un neutropénico, un trasplantado. Justamente no tendrían ningún tipo de indicación en ese ámbito. Es decir, yo con algunos recaudos, este tipo de mascarillas, si bien son cómodas para utilizarlas, realmente son muy cómodas, no generan humedad, son más tolerables. En el ámbito hospitalario y en la atención de pacientes uno no debería utilizarlas. Bueno, esto ya me referí en la anterior. Esto sí, simplemente son hoy en día muchas de las mascarillas que estamos utilizando, o se han utilizado en muchos de los lugares, pero en el caso de la precaución por SARS, un N95 o cualquiera de estas dos mascarillas cumple las mismas especificaciones, son igualmente protectoras, así que no aportarían nada en estas situaciones. El PAR ya me referí, y bueno, ténganlo presente en situaciones donde tiene alta peligrosidad, como puede ser el ébola. Y ahora me voy a referir en 3 documentos que han aparecido en los últimos tiempos. ¿Qué nos pasa a nosotros en el laboratorio? Es decir, porque nosotros cuando empezamos a ver las documentaciones, nosotros observábamos que se refería mucho al personal de salud que no era del laboratorio, que no estaba hablando del terapista, endoscopista, el personal de enfermería, pero muy poco era lo que puntualizaba con el personal del laboratorio. Este documento, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, nos está diciendo que nosotros, personal de trabajo en laboratorio, deberíamos estar utilizando nada más el barbijo quirúrgico y el N95 en situaciones que implique generar aerosoles. ¿Alguien me puede asegurar que un paciente no me va a toser en el momento que yo estoy sacando la muestra? No, entonces, bueno, esa recomendación es un poco, digamos, discutida, por lo menos en principio. Otra cosa que hemos visto también en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de marzo sacó una recomendación donde al principio de marzo nos decía que el N95 debería utilizarse en todo el personal de salud. 2 semanas después, otra recomendación donde decía que el N95 solamente para situaciones donde se genera aerosol. Es decir, ¿qué quiero mostrarles con esto? Primero, que habla un poco de las situaciones de nuestras particular, que estamos los más interesados, que somos la gente del laboratorio. Y segundo, un poco estas contradicciones que estamos observando según las distintas documentaciones y organismos científicos que nos referenciamos. Ahora bien, si nos adentramos un poquito más en el MAPRAN, ya se está acercando un poquito más a lo que nosotros estamos trabajando en el día a día, y esta probablemente sea la mejor recomendación, pero nos habla de algo que la mayoría de los laboratorios hoy no disponemos, es decir, la cabina de bioseguridad tipo 2. Es decir, todavía creo que acá, si bien cumple y trató de resolverlo en la mayoría de los problemas que tenemos gente del laboratorio, hay un déficit en lo que se refiere a las situaciones. Yo podría decirle el 90% de los laboratorios del país que no cuentan con esta tecnología. Entonces, creo que acá hubo un déficit en ese aspecto. Y bueno, sin ir más lejos, tenemos la documentación que hizo en el 2019 la OMS, o que hizo la OPS también durante el año 2020, perdón, referido a este virus, donde también nos habla un poco más de lo mismo, y sin embargo ninguna de ellas hace mención específica a las situaciones concretas que nosotros vivimos en el día a día en los distintos tipos de laboratorios en los que trabajamos.
Para lo cual, como hemos visto, y se le ha hecho demasiada énfasis, yo traté de poner, es que nosotros, cada uno en los lugares donde trabajemos, elaboremos nuestros índices de riesgo, es decir, evaluemos nuestras situaciones reales con las que nosotros vivimos, desglosemos la información que contamos para poder disponer el mejor recurso posible con lo que la realidad que cada uno de nosotros tiene. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que adecuemos las distintas recomendaciones a cada lugar donde nosotros estemos. Para lo cual, si bien esto fue hecho en el PAMI, también nosotros lo hemos hecho y lo hemos adaptado en el Sanatorio Modelo, son prácticamente las mismas recomendaciones, y probablemente con dos situaciones distintas, es decir, en uno de los lugares se cuenta con cabina de bioseguridad y se contaba con determinado tipo de estándares, y en el otro lugar no. Pero en líneas generales tratamos de respetar la misma idiosincrasia en cuanto al cuidado del otro, el cuidado de los elementos de bioseguridad, y en cuanto algunos tips que hemos tenido para poder ayudarnos en esto. Es decir, en línea general podemos hablar que existen dos tipos de recomendaciones para los laboratorios. Aquellos que cuentan con cabina de bioseguridad y los que no cuentan con cabina de bioseguridad. Los que no cuentan con cabina de bioseguridad realmente tienen que hacer uso de todos los elementos que cuentan y aparte realizar un orden estratégico de trabajo. Por ejemplo, les voy a comentar, nosotros en el Sanatorio Modelo estuvimos charlando eso con el personal. En realidad hemos instalado una serie de precauciones, entre ellas las más concretas han sido, primero, el material respiratorio no se procesa en todo momento, hay un determinado horario donde hay menos circulación y se dispone de una habitación específica para, eso, para las muestras respiratorias. El personal que va a trabajar con estos materiales tiene que contar con todos los elementos de protección, como si fuera a realizar una toma de muestra de vía respiratoria, es decir, tiene que contar con guantes, con barbijo N95, con las gafas, con la máscara facial, con la bata, o en lo posible hidrorrepelente, que es algo muy difícil de conseguir, pero bueno, una vez estado con todos esos elementos, recién ahí se ponen a trabajar. Lo otro que hemos instaurado, que no se realizan exámenes frescos, por lo menos durante el tiempo que dure la pandemia, y no sé durante cuánto tiempo va a ser. Son los materiales respiratorios y las muestras de materia fecal. El otro elemento fue el tema de la centrífuga, es decir, porque nosotros sabíamos que esto es un virus que, si bien no se transmite por aerosoles, podemos generar el aerosol cuando uno centrifuga, utiliza el vortex. Entonces, estos pequeños tips nos ayudaron a nosotros a tratar de adecuar con las medidas que nosotros tenemos, estar más acorde a las condiciones de bioseguridad que están pidiendo hoy en los distintos organismos internacionales. Esto probablemente sea mucho más fácil de tratar si nosotros nos manejamos con una cabina de bioseguridad. Y lo cuarto es que no se realizan, por el tiempo que dure la pandemia, ningún examen fresco de ningún material. Ahora me voy a referir a un punto que a mí me pareció, creo que fue, por lo menos que me hizo pensar o replantear el uso del barbijo N95. Creo que esta ha sido una de las enfermedades que más controversia hemos visto, por lo menos todo el personal de salud. Uso N95, no uso N95. Uso barbijo, no uso barbijo. Uso guante o no uso guante. ¿Se transmite en forma aérea o no se transmite en forma aérea? Bueno, una de las controversias fue la que presentó el doctor Francisco López hace prácticamente 3 meses, en el mes de abril, una carta dirigida a la OMS, donde él presentaba una controversia que a mí me llamó la atención, del cual todavía no se tiene una respuesta firme al mismo, por el cual él aseguraba que una de las causas por el cual mucho personal de salud se estaba infectando, en ese caso él hablaba en la situación que ellos estaban viviendo en España, él hablaba de que el N95 no era suficiente para proteger al personal. ¿Basado en qué? Basado en que el tamaño del virus, ustedes sepan que este virus tiene un tamaño de 0,12 micrones. La mitad del tamaño de poro que cubre el N95. El tamaño del poro del N95 es 0,3, es decir, el tamaño del virus de por sí nos está hablando que es mucho más chico que el tamaño del poro, entonces uno puede llegar a pensar
que podría llegar a filtrar parte del virus. Esto realmente es una controversia que no sé si habrá una contestación de parte de la OMS. Sin embargo, sí hubo una contestación de parte de la doctora Lindsay Marr, donde nos habla, que es una experta en la producción de aerosoles, dijo que el método de la certificación para los respiradores y filtros EPA, es decir, este tipo de respiradores como el N95, era de 0,3. Sin embargo, ella asegura que las partículas de menor tamaño que ese no deberían tener ningún problema con este tipo de barbijo N95, basado en la característica de los N95, es decir, esa carga electrostática que haría que esas partículas de tamaño tan chiquito impacten o sean retenidas por esa carga electrostática que tienen en la elaboración del N95. Es decir, esto es algo que no lo vamos a saber probablemente en corto tiempo, pero bueno, es una controversia que me hizo pensar la utilización o no de los barbijos. Pero esto va a quedar y lo sabremos más adelante. Muy bien. Ahora referido a un tema que es puntual. Es decir, ahora, y creo que algo que nosotros en este momento que estamos comenzando y lamentablemente estamos viendo la cantidad de casos que está habiendo en nuestros hospitales, es algo que nos va a preocupar, o nos está preocupando ya en este momento, y a raíz de esto, de una pregunta de una colega que nos planteaba la semana pasada respecto a si podemos reutilizar, se pueden decontaminar los barbijos, los N95 específicamente, que es el único que nos interesa. Es un recurso escaso, sabemos que estuvo faltando en el mundo, hubo muchísimas instituciones de salud que no contaron con este recurso, entonces, bueno, se plantearon distintas hipótesis de trabajo, es decir, ¿qué hacemos frente a este virus que nos está generando tantos problemas? Entonces, inmediatamente el CDC plantea una propuesta, es decir, que tampoco es nueva, es decir, nosotros esto lo habíamos visto en tuberculosis, y ellos plantean dos posibilidades. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Hasta antes de la pandemia el N95 era un único uso, se usaba y se tiraba, es decir, se utilizaba muchísimo. A raíz de esta pandemia, es decir, se empezaron a ver que el gran proveedor de barbijos en el mundo, que era China, dejó de serlo. Entonces iba a haber un problema de suministro de barbijos. Entonces el CDC, en principio de enero, febrero, nos plantea las dos posibilidades de trabajar frente a esta pandemia. Uno era el uso extendido del barbijo. Y el uso extendido, que entiéndase que es utilizar el mismo barbijo sin sacárselo durante toda la jornada laboral. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo cada vez que me pongo el barbijo y me lo saco, aumento la posibilidad de transmisión cruzada. Es decir, que porque no me lavé las manos o porque hice algo indebido, uno se esté autocontagiando el mismo virus que uno quiere prevenir. Entonces, esta es una de las recomendaciones y que ha tenido mucho éxito. Hay muchísimas organizaciones científicas y países en el mundo que la han utilizado. Y la otra es la reutilización. ¿Reutilización qué es el término? Es el término de atiendo a un paciente, lo uso, me lo saco, vuelvo a atender después a otro paciente, me lo vuelvo a poner, me lo saco. Sin embargo, se ha visto que como recién les explicaba, la reutilización del barbijo aumenta el riesgo de transmisión cruzada. Entonces, esto era un problema. Y esto ha tenido distinto eco en distintas sociedades. Por ejemplo, les voy a mostrar acá, esto es un trabajo reciente, publicado hace 1 o 2 meses atrás, donde un trabajo de una publicación muy grande que se trató de ver todas las normativas mundiales que existen hoy en día. En Brasil permiten la reutilización, el uso prolongado y la reutilización, es decir, los dos. Por ejemplo, pero vamos a ver países, por ejemplo, en Francia, no, yo no puedo reusar el uso prolongado, me permite, pero no lo puedo reutilizar. Es decir, yo puedo utilizar en Francia el mismo barbijo N95 durante toda la jornada de trabajo, pero no lo puedo reusar. Reusar era, me lo coloco y me lo saco, me lo coloco y me lo saco. Eso no se permite. Y así, indistintamente, hay lugares donde se permiten ambos tipos de, digamos, de acciones y otros lugares que eligen una o la otra, según el país. Algo muy interesante que hemos visto es también en Canadá, por ejemplo, ellos permiten
que las máscaras que ellos encontraron que estaban vencidas las pueden utilizar inclusive después de la fecha que expiró. Y ahora vamos a cómo vamos a trabajar si nosotros queremos decontaminar de un barbijo. Primero sepamos que no es la indicación. Uno lo hacemos como sistema de emergencia. Nosotros en salud tratemos siempre de apuntar para arriba y no para abajo, pero en una situación pandémica, como ha pasado ahora, la mayoría de los países del mundo y aún los más desarrollados tuvieron que recurrir a este tipo de estrategias. En primer lugar, les voy a mencionar las dos grandes instituciones que estuvieron trabajando, porque muchas veces nosotros hablamos de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos se formó esta comisión de más de 105 profesionales, un montón, casi más de 20 instituciones privadas y públicas de salud que participaron. Se formó lo que se conoce como N95D.com. Es una página de libre uso que pueden hacer ustedes por internet y van a obtener un montón de bibliografía y datos por el cual se basaron en la información que estamos utilizando. La otro tipo ha sido el CDC europeo, yo lo había comentado, es una organización de igual modo que es el CDC en Estados Unidos, que trata de hacer recomendaciones y auditorías y nos habla también de la reesterilización de los barbijos N95 o respiradores, también conocido como respirador. Esta es digamos, un sinónimo que tiene el N95. Participamos más de 10 diferentes instituciones, 105 científicos, y una de las universidades que más estuvo involucrada en esta fue la Universidad de Stanford, donde ellos a principios de abril nos hablaba ya de las recomendaciones, nos hablaba específicamente de 3 recomendaciones que ellos utilizan: la decontaminación con peróxido, la utilización del autoclave y la utilización del calor seco y la lámpara de UV. Respecto a la utilización del método por autoclave, es un método, probablemente es el método que más podemos nosotros, desde los laboratorios, y a mi modo de ver, el que podemos nosotros recomendar a nivel, por lo menos a los laboratorios, porque sé que la mayoría cuentan con este recurso, es utilizar el autoclave. El proceso es una simple esterilización, como hacemos habitualmente para cualquier otro producto. Son 121 grados centígrados, 15 minutos. Hay numerosos trabajos que nos hablan que inactiva perfectamente el virus del SARS, así que no sería un problema. El único problema, y el más importante, es que según el tipo de barbijo que utilizamos, los altera de modo tal que tenemos que saber realmente cuántas reciclados pueden llegar a mantenerse con estos barbijos. Por ejemplo, el barbijo 1860, que está esquematizado acá, puede resistir solamente 2 procesos. En cambio, en 1870 puede resistir aproximadamente 5 ciclos. Este realmente es un sistema muy bueno y creo que es accesible a la mayoría de los laboratorios. Yo lo utilicé en la institución donde trabajamos. Nosotros contamos con el recurso, pero lo hicimos como a modo de experiencia personal. Realmente, cuando evaluamos la decontaminación, no podemos evaluar el virus porque no contamos con ese recurso, pero evaluamos la decontaminación bacteriana. Realmente en los casos que lo pudimos hacer fue del 100%. El método realmente es confiable, es muy bueno, y es el que uno podría llegar a recomendar, que es fácil de realizar en la mayoría de los laboratorios de mediana y baja complejidad. El otro método es el peróxido de hidrógeno, y probablemente sea el mejor método para poder recomendar a nivel institucional. Hay distintos organismos que lo han estado incorporando y cambian nombres. Nosotros en algún momento estuvimos trabajando con el Sterra, pero podemos tener el BioCool Claurus en la Universidad de Duke, o el Steramis en Iowa, o el Steris ARD1000 en la Universidad de Massachusetts. El mecanismo que actúa el agua oxigenada es por hacer un fuerte oxidante, con formación de radicales libres que destruyen membranas lipídicas, proteínas, ADN y ARN. Y el producto final es completamente límpido, elimina oxígeno y agua. Es muy útil para decontaminar plástico y otros materiales sensibles al calor. Podemos llegar a decontaminar prácticamente de 1000 a 5000 barbijos
por jornada de trabajo. Imagínense instituciones o universidades donde realmente estamos hablando de un recurso que hoy en día está escaseando. Entonces, poder esterilizar de 1000 a 5000 barbijos por día y realmente con una eficiencia del 100%, esto es excelente. En líneas generales, aproximadamente de 5 a 10 pueden ser los ciclos de esterilización de cualquiera de estos barbijos. Y ante un deterioro visible del mismo, ya sea porque pierde la elasticidad o pierde la característica de ajuste, el barbijo se tira. O está visiblemente alterada la forma del barbijo. Es el método por excelencia que uno podría recomendar. Esto es otro equipo, otro nombre, también utiliza la misma metodología, se llama el Batelier, y puede llegar a esterilizar este mecanismo hasta 80.000 máscaras por día. Están aprobadas tanto por el FDA y se utilizan tanto en Europa como en Estados Unidos. A modo de ejemplo son los distintos nombres que aparecen y equipos que pueden aparecer en el largo del mundo y algunas características que lo hacen diferente uno del otro. Tiene distintos procesos, es decir, el peróxido de hidrógeno, hay un periodo que que uno tiene que armonizar la temperatura y la humedad, otro periodo que es de acción propiamente dicho del peróxido, y hay un tercer periodo que es para evitar, para eliminar cualquier resto de peróxido que pueda haber quedado en las máscaras. Bueno, hecho de todo esto, sabemos que es un proceso realmente confiable. Y el tercer mecanismo realmente importante que se utiliza tanto en Estados Unidos como en Europa, y este organismo, el ENECON lo ha recomendado, es la utilización de la lámpara de ultravioleta. Nosotros tengamos en cuenta que el ultravioleta tiene una forma de acción realmente excelente, que actúa sobre el ADN y el ARN, longitud de onda a partir del cual trabaja, digamos, donde se obtiene la máxima acción, son los 254 nanómetros. La otra gran ventaja que presenta este mecanismo es que realmente, una vez que uno dispone de este tipo de lámparas, que su inversión inicial puede ser cara, realmente permite esterilizar a muy bajo costo y permitir que cada barbijo pueda ser reciclado de 10 a 20 veces antes de ser descartado. La luz UV actúa en forma directa, es decir, a diferencia de los otros mecanismos. Si la luz UV no irradia sobre el barbijo, no va a estar esterilizado. Entonces yo me tengo que asegurar, por el mecanismo que yo utilice, que la lámpara UV va a irradiar completamente todas las caras del barbijo. Entonces, para lo cual se han implementado distintas metodologías. Primero, aunque esto parezca otra cosa, son barbijos que están colgados, cuentan con 2 lámparas, una de cada lado, para asegurar que la irradiación es completamente igual y homogénea de ambos lados. Lo segundo que tenemos que corroborar es que la luz UV que yo estoy trabajando sea exactamente la recomendada, para lo cual hay distintos mecanismos. Uno de ellos es medir directamente la luz UV por este aparato. O bien, en forma indirecta, son estos sensores de luz, que son unos papeles que se pegan sobre la cara de los barbijos, y si la acción ha sido correcta, hay cambios de colores, donde nos dice si mantiene verde o amarillo, si ha sido eficiente o no la esterilización. Nosotros tengamos en cuenta que la esterilización se cumple con una exposición de 1 joule sobre centímetro cuadrado. Ese es el grado de eficiencia que yo necesito para poder esterilizar con este tipo de barbijo. Y el cuarto mecanismo, del cual se discute un poco más, inclusive, pero se podría recomendar siempre y cuando se cumplan las condiciones, es la utilización del calor seco más humedad. ¿Qué es lo que utiliza este mecanismo? Es un mecanismo que no está validado por la FDA. Todavía hay cierta discusión en distintos organismos internacionales si se va a aceptar o no. ¿Por qué? Porque no esteriliza completamente, es decir, se ha visto que no es protector completamente para bacterias y para algunos hongos. Sin embargo, en las determinadas condiciones que nosotros estamos utilizando para el SAR, ¿y cuáles son? Se tiene que hacer entre 70 y 85 grados centígrados, 60 minutos, y a una humedad de mayor del 50%. Si yo cumplo estas 3 condiciones, puedo asegurarme que realmente inactiva completamente el virus SARS-CoV-2, como hay distintos trabajos y distintas publicaciones al respecto.
¿Cómo se hace el procedimiento? Nosotros tenemos que colocar el barbijo que queremos utilizar, sobre un papel que está embebido en agua, que eso es lo que genera la humedad, y a su vez ese barbijo está dentro, junto con el papel, dentro de un tupper plástico para evitar que se contamine uno con el otro. Esa es la forma de contaminar con esta metodología. Es una metodología barata, económica, sencilla, y que da muy buen resultado. Respecto a este punto donde dice que no esteriliza, se ha visto que realmente es conflictivo respecto a que no esteriliza en algunos casos de bacterias o en algunos casos de hongos, pero es completamente esterilizante respecto al SARS-CoV-2, siempre y cuando mantengamos las condiciones de temperatura, humedad y tiempo. Y el otro factor fundamental es nosotros no nos tenemos que valer del control externo, que muchas veces es la superficie que tienen las estufas, sino que tiene que haber un control interno para asegurarnos que la temperatura es la correcta en la que está abajo. Un quinto elemento que lo voy a nombrar simplemente, pero del cual todavía faltaría muchísima evidencia, es el tema del autoclave. Ya hay numerosos trabajos que hablan que realmente en otros tipos de virus que podría ser efectivo. 2 minutos y hacerlo en ciclo, 2 o 3 ciclos, podría ser esterilizante. Pero realmente, como me gusta mostrar el trabajo científico que nosotros podemos hacer en un laboratorio, no es un método que hoy en día esté validado y recomendado a nivel internacional por ninguna organización científica. Sin embargo, es un método que se ha utilizado a modo de ejemplo en algunas situaciones muy extremas. Para concluir con este punto que se refiere a la decontaminación, tengamos en cuenta lo siguiente. A modo de ejemplo, vimos que existían 3 grandes métodos. El peróxido de hidrógeno es el método por excelencia, se utiliza tanto en Europa como en Estados Unidos. El otro, el ultravioleta de onda corta, también es un método muy bueno que se utiliza tanto en Europa como en Estados Unidos. Y por último, el método de temperatura, humedad y tiempo, es un método que lo han utilizado muchísimo en Alemania y realmente ha tenido muy buenos resultados. Pero para concluir este punto de la decontaminación, primero especificar que no existe ningún método perfecto para decontaminar las mascarillas N95, que habría que desaconsejar de contaminar las mascarillas. No deberíamos llegar a este punto de extrema necesidad y tener que recurrir a esto. Así que bueno, esperemos que en la Argentina esto no sea tan crítico, que no podamos disponer de los barbijos necesarios para poder trabajar. Entonces, como medida y reflexión final, me gustaría simplemente, después de estas 2 charlas de bioseguridad y analizar los distintos elementos y la distinta evidencia científica con los distintos trabajos, es decir, tengan en cuenta que los trabajos presentados son de alto valor científico. Y acá mi única reflexión es la siguiente, es decir, esto va a pasar seguramente, esta pandemia, y quisiera saber qué enseñanza nos va a dejar. Esto que estamos viendo hoy en día en muchísimos países de Europa, Asia, es decir, donde los barbijos han vuelto a contaminar, es decir, hoy se han transformado en un elemento de contaminación del medio ambiente, nos olvidamos de todo lo que estuvimos pasando, y los barbijos han sido simplemente tirados y descartados, y como vemos acá en la filmina de la izquierda, han recogido en los distintos mares del mundo. Quedarme con esto más altruista, como hoy en día son los donantes de plasma, es decir, tengamos en cuenta que hoy cada persona que se recupera puede ser eventualmente donante hasta de 9 personas, y con esto podemos ayudar a salvar vidas. Bueno, esto queda a futuro, saber qué camino nosotros queremos elegir para el mundo que queremos dejar. Bueno, ahora vamos a pasar a las partes de preguntas. La dinámica es la misma que la vez anterior. Pueden inventar los micrófonos o cámaras si quieren. Y bueno, de ahí has creado un espacio de diálogo para resolver dudas o preguntas que hayan surgido de esta charla. Y si alguien no tiene micrófono y tiene alguna duda, la puede dejar en el espacio de chat y yo ahora la voy a leer. Espérenme un segundo que le prendo la cámara a mi papá para que los pueda ver. Y ahora. Bueno, simplemente me gustaría compartir algunos tips que me gustaría que después de estas 2 charlas nos quede a nosotros. Entonces, porque por ahí hablo mucho y por ahí no quiero que se entienda poco. La idea es que nos quede algo de estas 2 charlas y por lo menos que simplemente, aunque sea, que lo podamos discutir. Lo primero es saber si se pueden compartir los N95, y a ustedes les puede parecer que estoy diciendo una pavada. Yo he trabajado en lugares donde realmente el N95 se compartía,
Nosotros trabajamos con los pacientes HIV en los hospitales públicos, el barbijo N95 quedaba para poder utilizarlo por todo el mundo. Bueno, esas son prácticas que no deben ocurrir. Después de lo que hemos leído, nosotros tenemos que saber que el N95 no se debe bajo ninguna circunstancia compartir con nadie. ¿Cómo debo almacenar el respirador? O el N95, en este caso. Bueno, eso es algo muy importante también. El N95 no es descartable, nosotros sabemos que tiene un tiempo de vida útil. En la Argentina se ha establecido que el tiempo de vida útil, siempre y cuando no esté dañado, son 2 semanas, con una duración por día de 5 a 7 horas de lunes a viernes. Pero si ese barbijo está visiblemente dañado, perdió la elasticidad o tiene algún problema del sellado, que era lo que les mostraba, ese barbijo tiene que ser tirado inmediatamente. El otro tema es cómo guardamos el barbijo. Hay distintas recomendaciones. Lo podemos guardar, que a mi modo de ver creo que sería el mejor. Es decir, las recomendaciones hoy del ministerio es que se coloquen en bolsa de papel, nunca en bolsa plástica. Mi recomendación, a mi modo de ver, siempre y cuando haya disponibilidad, es que quede colgado. El barbijo debería ser colgado siempre en la misma posición, en un lugar no cercano, ni que exista posibilidad que alguien lo pueda rozar, ni tocar, ni nada, siempre y cuando haya posibilidad y lugar accesible. El barbijo puesto en la bolsa de papel creo que lamentablemente corre el riesgo de que hoy lo meto de un lado y al día siguiente por ahí lo de vuelta y estoy contaminando la cara que no debería estar contaminado. La tercera pregunta que yo reflexiono respecto al barbijo, si se pueden lavar. Indudablemente no, pierden la efectividad. Ustedes van a leer que probablemente hay recomendaciones de lavarlo, pero inclusive con alcohol o con distintos productos. Uno puede lavar o rociar lo que es la soga o el elástico, pero lo que se refiere a la máscara en sí, la máscara donde tiene la acción filtrante, no se ha demostrado que ningún agente puesto ahí cumpla las acciones y al mismo tiempo se ha visto que puede hacer perder la capacidad filtrante que tenga ese barbijo. ¿Qué tan importante es el ajuste? Dijimos que a partir de ahora, ustedes cada vez que se coloque un N95 tienen que hacer esa prueba de sellado, colocárselo y que cueste respirar, tanto para exhalar como para respirar. El barbijo que calza flojo no sirve, o el barbijo que pierde su efectividad porque se puso flojo, tampoco sirve. Tengan en cuenta que el barbijo las empresas cuando lo idearon, lo hicieron para un único uso. Así que, por lo menos en la especificación de fábrica en 3M, que es una de las fábricas que más elaboró los barbijos, fue que se utiliza una sola vez y se descarte. Hemos visto que esto no va a pasar, así que cuidemos ese recurso. Hay lugares del mundo donde si el barbijo que se utiliza menos, porque esa recomendación de 2 semanas en la Argentina, hay lugares donde realmente esa recomendación ustedes van a encontrar que lo hablan de 1 semana. E inclusive hay lugares donde recomiendan mucho más tiempo que lo pueden llegar a tener hasta antes de descartarlo. El segundo tip que me gustaría con ustedes comentar, está recomendado entonces después de todo lo que leímos el barbijo N95. Y después les voy a dar, me gustaría compartir a modo de síntesis mío, pero después quisiera escucharlo a cada uno de ustedes si quieren comentarlo. No se va a cortar el Zoom para que cualquiera de ustedes pueda participar. Está recomendado después de lo que leímos nosotros, el N95, y voy a tratar de ser lo más claro posible porque sigue siendo controvertido este tema. Probablemente sea el tema que menos uniformidad existe. La evidencia nos dice a priori que el COVID, la vía de transmisión son 2, según la OMS, según todos los ministerios del mundo, es gota y contacto. En consecuencia, un barbijo quirúrgico sería suficiente para todo personal de salud, suficiente. Pero la misma recomendación que efectúan entre ellos la OMS o el Ministerio de Salud en la Argentina, especifica que frente a situación productora de aerosol, la recomendación debería ser el N95. Entonces, mi reflexión es, que han hecho, no solo la mía, sino que la han hecho científicos en el mundo, y frente a la evidencia de la permanencia de este virus en el aire, en suspensión, que genera un riesgo, trabajo como la revista New England Journal Medical, la revista Nature, ¿sería suficiente?
¿yo me puedo quedar tranquilo el no usar un barbijo N95 si voy a atender un paciente? También el doctor Kazuhiro Tadea, presidente de la Asociación de Enfermedades Infecciosas de Japón, él se refirió que puede haber una tercera vía de contagio, que es la vía aérea. Sin embargo, este tercer mecanismo no está reconocido a nivel oficial como forma de transmisión del virus SARS-CoV-2. Pero, sin embargo, él dice que puede estar suspendida, y lo demostró en un video explicativo donde realmente se forma aerosol y permanece en suspensión durante mucho tiempo. Entonces, mi pregunta es, atiendo a un paciente, saco sangre, ingreso a una habitación de clínica médica, hago alguna maniobra con el paciente, ¿puedo estar completamente seguro que ese paciente, previo a la atención que yo hago al ingresar en esa habitación, no estuvo tosiendo, estornudando? Entonces, realmente, porque sabemos que son las dos situaciones que realmente muy claras que forman aerosoles, toser, estornudar. Entonces, a modo personal, uno no está completamente seguro, pues sabemos que el barbijo quirúrgico no tiene protección aérea, es decir, si hay formación de aerosoles, realmente no es protector el barbijo quirúrgico. Por otro lado, yo puedo estar ingresando con un barbijo quirúrgico en una habitación, el paciente en el momento que yo estoy ingresando me tose, porque puede ser que me esté tosiendo, me tose en la calle, realmente no voy a estar protegido. Entonces, por más que la recomendación hoy sea que el personal del laboratorio tiene que ir a atender al paciente con un barbijo quirúrgico, mi recomendación personal y por la evidencia científica que existe, debería ser que la atención, me refiero al personal del laboratorio, tiene que ser con el N95 frente al paciente COVID positivo, ya sea sospecha o confirmado de COVID positivo, debería ser el N95. Cualquier otra situación o eventualidad, puedo realmente trabajar, como lo hacemos nosotros en la práctica habitual, con un barbijo quirúrgico. Y la cuarta conclusión, creo que un poco esa fue contestada, es decir, que la estuvimos viendo antes, ¿cómo trabajo si no tengo cabina? Y bueno, eso me extendí más, así que no voy a hacer demasiado hincapié. Es decir, a mí me preocupa, porque todos pasamos por esa situación, ¿qué pasa? Porque la mayoría de las recomendaciones, tanto la OMS, la OPS y a nivel Malbrand, nos está hablando que si trabaja con muestras de paciente COVID positivo, utilice cabina de bioseguridad. Pero no dice nada si no la tengo. Si no la tengo, bueno, hay que hacer como hemos hecho nosotros, y desde ya le agradezco a cada uno, en particular, personal con el que trabajo, y especialmente en el Sanatorio Modelo, y no me quiero olvidar de ninguno, porque realmente, gracias a ellos, hemos elaborado estos pequeños planes de riesgo, que yo le llamo así, para poder ver cuál es la mejor práctica para frente a esta situación donde no contamos con cabina, ¿qué hacer? Entonces, dijimos el N95, personal de salud, si voy a atender a un paciente, mi recomendación, sí. Lo segundo, ¿utilizo el N95 en todas circunstancias? No. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay mucha evidencia, lo han demostrado en Canadá. El uso reiterado y mal uso del barbijo N95 hace que nos infectemos. Entonces no es necesario usar el N95 en todo momento. Sí, en la situación de riesgo. Tomo muestras, formación de aerosoles, o en la visita o atención de un paciente COVID positivo o sospecha de COVID positivo. ¿A quién se recomienda el barbijo quirúrgico? Bueno, al resto de la población, al paciente confirmado COVID positivo, al paciente sospechoso de COVID positivo, y al cuidador, que muchas veces estos pacientes están en el ámbito de sus propias casas, al cuidador también. Sin embargo, bueno, eso habría que verlo, porque yo como cuidador de un paciente positivo probablemente voy a querer tener un N95 y un barbijo quirúrgico. Eso queda entre nosotros. ¿Cómo limpiar las mascarillas faciales? Lo otro que me gustaría referirle, y un fuerte abrazo a Cristian, espero que me esté escuchando, que nuestro hombre fuerte allá, y realmente es el que hace el mayor esfuerzo, porque realmente el que el día a día está haciendo el esfuerzo respecto al procesamiento de muestras respiratorias. ¿Cómo tenemos dos cosas respecto a las mascarillas faciales, o las gafas? Primero, que hay que limpiarlas y después de cada uso, y sobre todo la gente que está en el laboratorio, ¿no? Y trabaja con muestras respiratorias que son potencialmente de alto riesgo. ¿Cómo las tenemos que limpiar? Hay muchos modos, pero el mejor modo, que
tiene que ser, en la medida de lo posible, tiene que ser con un compuesto de amonio cuaternario. Tiene que ser hecho con microfibra, como estuvimos viendo, porque la microfibra va a permitir una dispersión durante más tiempo del sanitizante. ¿Y por qué no con alcohol? El alcohol parece ideal, pero en realidad es un gran fijador de mugre. Entonces, si esa mascarilla está mugrienta y yo al tirarle alcohol no la voy a sacar, va a quedar. Entonces yo tengo que sacar la mugre con un agente sanitizante, como la recomendación es el compuesto de amonio cuaternario. Idealmente, pero si no lo tengo, por supuesto, voy a utilizar lo que tengo disponible, que va a ser el alcohol. Por último, en el hospital. En el hospital, digamos, está lo mismo. Me voy a referir a evidencia no reciente, porque todo esto está en pleno trabajo, la información que está ocurriendo ahora. En 2003 hubo trabajo muy importante para tratar de ver cuáles eran las mejores medidas para implementar en los hospitales y evitar la diseminación del personal de salud. Tengan presente que el personal de salud, aproximadamente según los países, estamos entre un 15 y un 20% de personal de salud, del total de lo infectado va a ser personal de salud. Entonces, ¿qué encontraron? Y sobre todo los países más serios donde se trabajó esto del 2003 en Taiwán, hay muchísimos trabajos, uno de ellos presentado en el 2011 nos decía que ellos encontraron que había 4 factores que disminuían la tasa de transmisión en el personal de salud. Ustedes, cuando vayan y analicen los hospitales que ustedes conocen, fíjense si realmente se están cumpliendo o no estas condiciones, porque no en todos los casos las están cumpliendo. Unas estaciones de fiebre son lugares, es decir, hacer un acorde, el paciente febril va diferente al resto de los pacientes en una institución. Por eso es tan importante evaluar el paciente que entra con fiebre a una institución, es decir, o que está con fiebre en algún lugar. Hay que hacer una corte inmediatamente. El segundo factor es el triage del paciente con fiebre y patologías respiratorias. Es decir, idealmente es hacer un lugar que puede ser una carpa, que yo lo he visto y hay algunos hospitales, como es el Hospital Austral, el Hospital Austral en Argentina, algunos hospitales en Estados Unidos, donde, ¿qué han hecho ellos? Han hecho lugares completamente separados del resto del hospital para poner a los pacientes con patología respiratoria. Tercero, separar a los pacientes que están con patología COVID o sospecha COVID positivo del resto de la población hospitalaria o del resto de pacientes. Y la cuarta, el aumento de las estaciones de lavado de manos. Miren, esto probablemente sea el principal factor que ha cambiado la realidad en la mayoría de los países donde tuvieron el SARS y el SARS-CoV-2 en estos casos. Es decir, tener más lugares hace un aumento de la adhesión al lavado de manos. ¿Tienen idea ustedes cuánto es lo que uno debería cambiarse o lavarse las manos con gel alcohólico a lo largo de una jornada de trabajo? Aproximadamente, y hoy lo estuve midiendo cuánto lo hacía yo no llegué ni a 30. Aproximadamente las recomendaciones están entre 100 y 150 veces por día, sobre todo eso está con alto contacto con pacientes, ¿no? Estamos hablando del médico que atiende a los pacientes en clínica y en internación y a las enfermeras. Están entre 100 y 150 veces. Entonces, hoy por hoy tenemos que amigarnos con el gel alcohólico, es nuestro principal aliado. Y por último, en la medida y en lo posible, en las instituciones que puedan contar, hay un recurso fundamental, que son las habitaciones de presión negativa. Es decir, 16 cambios de aire por hora. Ah, perdón. Bueno, ya está. Y con eso damos por finalizado. Pero... sí. Bueno, si alguien tiene preguntas al respecto o alguna duda, como les dije, pueden prender el micrófono. Un poco esta experiencia de ustedes, más que nada. Bueno, eso, como dice mi papá, experiencia. Disculpen el tiempo. ¿Se me escucha? Hola. Hola, sí. No, yo básicamente apelo a la memoria, es decir, lamentablemente en el 2009 sufrimos el N1H1, la gripe porcina, en la cual las recomendaciones fueron las mismas que las tenemos ahora. Lavarse la mano varias veces, alcohol en gel, barbijo. La diferencia que en ese momento creo que todos desconocíamos
de esa gripe, la gripe porcina. Lamentablemente se llevaba tanto chicos como de mediana edad y sobre todo mujeres, mujeres embarazadas. Yo, de hecho, en ese momento trabajaba en el Británico y vi fallecer parturientas, digamos. Se colapsaban los pulmones y bueno, boca abajo con respirador. Lo que pasa es que lamentablemente lo que yo considero es que no tenemos la memoria como los linfocitos. La memoria nuestra no es tan activa como los linfocitos, porque esta historia ya la vivimos. Y mi gran duda y mi gran pregunta es, ¿el COVID, la nueva enfermedad, esta gripe, es una mutación de la H1N1? ¿Es una manipulación genética? No, no. Porque la verdad no me cierro. No, del Sí, H1N1 no están relacionados para nada, son virus completamente diferentes. Este virus SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, está íntimamente relacionado con el SARS-CoV-1 que apareció en el 2003 y 2009 en China y en Hong Kong. Está íntimamente relacionado, tiene casi un 90% de homología, son muy similares. Por eso cuando uno habla de este virus, podría estar hablando tranquilamente del SARS-CoV-1, que fue el primer virus. Es un beta claro. coronavirus, no está relacionado con el H1N1. Me refiero a que a este virus nuevo, supuestamente se lo manifiesta que lo contrajo el pangolín. Por eso es la pregunta. Para mí es una mutación de la gripe anterior. Sí, no lo vamos a resolver nosotros, no tenemos evidencia, no la vamos a ver. No sabemos cuál es el origen. Falta el elemento intermedio que no se ha podido comprobar todavía. Creo que para eso hay que dejarle tiempo a la ciencia. Ahora ¿Alguien sí, quiere comentar? Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Ivana. Te quería preguntar, Jorge, ¿cómo estás? Te quería preguntar, te escuché que dijiste que cofias y botas descartables no está recomendado utilizar, o no se comprobó que utilizando eso no se pueda transmitir. Hoy en día se ha visto que usarlo o no usarlo no va a hacer la diferencia absolutamente nada en cuanto al tema de bioseguridad. Está el libre albedrío de usarlo o no usarlo. Es más, no, Ok, a nivel Argentina no está. No existe ni... bien. Y la otra pregunta, el lavado de superficies, hablabas del cloro al 1%, que algodón no, porque el algodón no sirve. ¿Con qué recomendás la limpieza de las superficies? Más las mesadas de trabajo, ¿no? Nosotros, en la medida de lo posible, depende qué elemento. El piso con lavandina sería el mejor modo. Claro. Las mesadas con alcohol al 70%, como estamos haciendo muchas veces en los lugares de trabajo. O lavandina también al 1%. Cualquiera de los dos. El alcohol y la lavandina es exactamente lo mismo para la mesada, entonces. Sí, y ahí va mi pregunta. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Quizás lo único que uno debería preguntarse es cómo limpiarse las manos. Si yo te preguntase, o nos preguntamos, ¿con qué hay que limpiarse las manos? ¿Con alcohol al 70% o con agua y jabón? Agua y jabón. Agua y jabón. Es lo más efectivo, el jabón. Sí, es lo más efectivo, es lo más económico, pero realmente a nivel hospitalario, si uno tuviese que dar esa recomendación, no sería lo mejor, porque en realidad el grado de adhesión, si tuviésemos que hacerlo a nivel hospitalario, no sería. Primero, porque tenés que disponer de papel que no hay. Y segundo, el grado de adhesión al lavado de manos con agua y jabón no se haría. Entonces, a nivel hospitalario, la recomendación debería ser el lavado con gel alcohólico, porque hay más adhesión, no necesito papel y hay más posibilidad de disponer la posibilidad de lavarse las manos. Con una única salvedad, es decir, acuérdense lo siguiente, si yo tengo las manos sucias, agua y jabón, pero si las manos no tienen mugre visiblemente, gel alcohólico. Entonces, gel alcohólico o alcohol al 70%, cualquiera de los dos. Perfecto. Hola,
Bueno. No se te escucha, Katy. Bueno. No se escucha, Catherine. A ver. Tiene que habilitar el micrófono. Ahí está, ahí lo viste, disculpen. Te quería hacer una preguntita, Jorge. En realidad nosotros en el hospital sí tenemos el N95 y lo usamos realmente cuando sabemos que tenemos algo realmente importante con sospecha de COVID. Pero en el caso, ponele, que pueda comparar el nivel de bioseguridad con respecto a utilizar el barbijo quirúrgico con la mascarilla facial, que también son dos cosas que tenemos, y tenemos mayor cantidad de eso. ¿Podría equiparar más o menos el manejo del N95 para el tipo de actividad común que nosotros hacemos? No estoy hablando de procesar muestras respiratorias en cabina, pero para lo común que nosotros más o menos procesamos, ¿sería más o menos equivalente? En Con realidad, respecto a que... sí, la respuesta, como siempre en medicina, es opinable, pero en primer lugar, mira, hay una recomendación. Una cosa es si yo tengo la cabina. Si tengo la cabina, inclusive la recomendación del Mabran, inclusive de la OPS, habla de que no es necesario inclusive que usemos el camisolín. ¿Por qué? Porque da por hecho que contar con una cabina de bioseguridad donde tiene un porcentaje de filtrado 99.99 no evitaría cualquier posibilidad de eventualmente un contagio de algo que está dentro de la cabina. ¿Sí? Prácticamente el cuidado sería mínimo. No obstante eso, sí habla de que habría que usar en cabina o trabajando con cabina el N95 y unas gafas. Fuera de eso, ningún otro elemento. Está comprobado que sea mejor o no. Inclusive, yo, en lo personal, cuando yo trabajo en la cabina, yo no utilizo ninguna bata ni ningún otro elemento más que el guante, la máscara facial y un barbijo. Y otra cosita más te quería hacer, porque vos hablaste del tema de reesterilizar las mascarillas N95, pero en el caso del barbijo, ¿se puede aplicar esterilización por autoclave? Porque lavar no, porque realmente yo probé lavar para poder reutilizar los barbijos quirúrgicos, y realmente después se degrada muy rápidamente la tela. Pero, por ejemplo, utilizar el autoclave, es lo que nosotros tenemos. ¿Vos escuchaste algo de reciclar barbijos quirúrgicos? Con el mismo método, digamos, que el N95, ¿sería? No, por esos métodos no. Escuchar sí, hay un montón pero realmente como yo les traté de mostrar evidencia científica, hoy la recomendación es, el N95 en circunstancias de extrema necesidad, pandemia, se puede decontaminar, como estamos hablando ahora. Fuera de eso no sería una recomendación. Barbijo quirúrgico, está hecho para utilizar por única vez y se descarta y se tira. Y tiene una vida media de aproximadamente, por lo menos, mínimo o máximo 2 horas, porque después de eso se humedece y ya pierde su acción, es decir, ya no estamos trabajando bien. Es decir, el barbijo quirúrgico idealmente 2 horas y se tiene que tirar. Y el tapabocas se utiliza un día, se lava con agua y jabón, con eso es suficiente para decontaminar y se puede volver a reutilizar el día siguiente. La última y ya no acaparo más. La evidencia Con respecto... es que no se tiene que decontaminar, se tira. Está bien. Y con respecto al uso, vos dijiste que se tenía que usar amonio cuaternario. En realidad casi nadie tiene amonio cuaternario para poder desinfectar las máscaras. Poner en el caso que el alcohol o el alcohol al 70 no lo deje tan bien. El hecho de lavarlas, poner con detergente común, no te hablo de yodopovidona ni ningún desinfectante, sino que el detergente común que uno puede tener de vajilla y o jabón común líquido. ¿Sería eso? Anda muy bien, sí. Sí. Está muy bien. bien. El detergente o jabón o cualquiera de ellos tiene la misma acción virucida directamente. Claro, La característica que tiene el jabón o el detergente destruye completamente el virus. Son excelentes, sí. No, gracias por esa pregunta, sí. Me había olvidado, sí. Es fundamental. Jorge, Dani te pregunta
Dani te pregunta, porque está sin audio, si cubrirse el N95 con otro barbijo extendería la vida media del N95. Sí, fundamental. Eso lo hace Cristian, no sé si se va a poder comunicar con nosotros. Eso lo hace permanentemente. Les conté que nosotros no contábamos con la cabina de bioseguridad, entonces utilizamos todas las medidas. Tampoco es que nos sobra el N95 y no lo podemos andar descartando. Entonces, uno de los factores que se ha visto que aumenta la vida media, la posibilidad de reutilizar ese barbijo en el N95, es interponer un barbijo quirúrgico por fuera del N95. Eso va a asegurar que cualquier impacto de cualquier secreción quede ahí, uno descarta después el barbijo quirúrgico y puede seguir reutilizando el N95. Eso es así. Y algo que no les mencioné, existe una situación, y probablemente única, en el cual si yo estoy con un N95 lo tengo que descartar inmediatamente. Probablemente fuera del alcance del laboratorio, es decir, un kinesiólogo, un terapista que está haciendo una intubación y hay una alta producción de gotitas que impactan, y con una carga bacteriana tan alta es suficiente como para descartarlo. Ese barbijo no se tiene que volver ni a decontaminar, se descarta directamente. Eso es lo que debería hacer, es la recomendación de la OMS y la recomendación nacional, es decir, los fuertes productores de aerosoles, como es una intubación, un proceso en terapia, hay que descartar ese barbijo, no se puede usar. Y una duda que tengo yo, si yo pongo el N95 en el autocable, ¿no va a afectar el método repelente que tiene por sí misma las diferentes capas? Sí, eso hay una tabla que hay que mirar exactamente, porque hay algunos barbijos, según el barbijo te va a durar más que otro. Yo recién les mencioné que había una tabla para el peróxido. También existe una tabla para decontaminar los barbijos por autoclave. Pero normalmente, independientemente del barbijo, todos resisten dos procesos de autoclavado. Independientemente del barbijo. Después, según el modelo, vas a tener barbijos que podés procesar hasta 5 o 10 veces y otros que solamente 2 veces y lo tenés que descartar. Pero todo mínimo 2 veces. Y lo último que yo voy a decir es, te quiero agradecer por ponerlo del plasma, sabés que nos está costando conseguirlo, y invito a todos los que están acá que compartan ese screen de pantalla en estados o en redes, es lo que hay que viralizar ahora para poder captar donantes de plasma COVID. Bueno, ojalá, sí, y más nos sumemos. Sí. ¿Querés comentar algo, Marcela? ¿Tenés audio? Ahí está Nancy. No me escucha. No se te escucha, Nancy. Pará. Habilítela, doctor. Lechito, habita a tu mami. Bueno, a ver, un segundo. Ahora sí. Te quería preguntar con respecto al procesamiento de las orinas. Sobre todo, bueno, para los que no tenemos una centrífuga de bioseguridad, ¿cómo se están manejando? Porque nosotros, bueno, las orinas las centrifugamos en un tubo con tapa. No sé cómo lo están haciendo ustedes en el sanatorio y si además usan los elementos de protección personal para procesar las orinas. ¿Alguien quiere comentarlo? Nosotros estamos procesando las orinas tapadas. Una vez que termina de centrifugar, la centrífuga se la deja por lo menos 10 minutos cerrada, y siempre que la manipulamos a la orina vamos a estar con guantes y barbijo. En sí, adentro del laboratorio todo el tiempo estamos con barbijo, y esos son los cuidados que tenemos. Y inmediatamente cuando terminamos de procesar, lo descartamos en algo que tiene Vane, que siempre nos cuida, que es agua con lavandina. Nosotros lo ponemos ahí y después ella se encarga de limpiarlo todo. Bueno, y ahora sí, para ir finalizando, ya para el cierre, vamos a hacer un pequeño juego, un juego de preguntas. Es muy corto, no es nada extenso, son nada más 5 preguntas de modo multiple choice. Ahora les voy a pasar por el chat, ahí, esa es la página menti.com.
Si están en el celular, lo pueden minimizar, y si no, desde la computadora abren una nueva pestaña. Es cuestión de entrar a la página menti.com, ahí aparece en el chat. Y ahora en breve les paso el código que les va a pedir para poder entrar.